La tradición dice que cuando sepultaron a Jesús, dentro de esa cueva había una madriguera de conejos. Y el conejo pensaba, dice la tradición, ¿quién será esa persona que está allí? Y escuchaba los llantos de las personas que estaban afuera. Él no sabía que era Jesús. Y cuando vino el ángel que removió la piedra y salió, y vinieron las mujeres a buscarlo, ustedes saben esa historia, ¿verdad? Que estaban llorando y buscaban el cuerpo y no lo encontraban. El conejo dijo, yo voy a pintar unos huevos de colores para darle sonrisa a la gente. Y el conejito sustituyó a Jesucristo. ¿Qué les parece? Esa es la historia. Ya la gente en Semana Santa no piensa mucho en Jesucristo, sino que piensa es en comprar huevos de Pascua. Así como en diciembre no se celebra el nacimiento de Jesús, sino que se celebra ¿qué? El viejito pascuero. Los regalitos, dice Alan, y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces cada fecha importante es sustituida por algo, mis hermanos, que es simple, para no utilizar otra palabra ofensiva. Y no debemos perder el foco. De hecho lo voy a poner por acá, para que no le distraiga el huevo, porque capaz yo predicando allí, ¿a quién le da el huevo de Pascua al pastor al final? No, ese es de Victoria. No, vayan a los lugares que están de remate. Ahora sí, mis hermanos, vamos a ver entonces la portada. La serie de este mes se llama Después de la Pascua. Dígale al que está a su lado, después de la Pascua. Y los que tienen blog, cuaderno o celular, sáquelo para anotar. Va a poner después de la Pascua. Recién celebramos la Pascua nosotros, ¿verdad? Y hemos explicado en muchas oportunidades que la Pascua no nace acá. Nació hace mucho tiempo con el pueblo de Israel, cuando el Señor los liberó del yugo de Egipto, del faraón. Y la Pascua, la palabra Pascua significa pasar por alto. Y ellos, en la última plaga que iba a tocar a todo el mundo, el Señor les dijo, sacrifiquen un cordero y la sangre la van a rociar en las puertas y ventanas. Y cuando el ángel de la muerte pase por allí y vea la sangre, va a pasar por alto esos hogares. En otras palabras, los hogares que estaban marcados con la sangre del cordero no iban a sufrir muerte. Y eso se llama Pascua. Después Jesucristo sustituyó la Pascua porque Él era el Cordero. Él era el Cordero del mundo que iba a quitar el pecado de nosotros. Y de hecho lo dijo Juan, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hemos dicho que cada domingo acá en Vida Eterna se celebra ¿qué? La resurrección de Jesucristo. Todos los domingos deberían ser santos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Sí. Esta es una continuación de la serie pasada. Casi nunca hacemos esto, pero este tema es extraordinario. La última palabra de Jesús en la cruz, ¿cuál fue? Vamos a ver si esos pájaros no hicieron arrase aquí. Consumado es. No, esos pájaros se llevaron la semilla hace 2 domingos. En tus manos encomiendo mi espíritu, y diciendo eso, expiró. Hubo hermanos que se quedaron en el domingo pasado con la 6ª palabra, vinieron al 7º, o sea, la 7ª palabra, pero en lo que salieron estaban unos agentes allí, los agentes de negro, y le hicieron y les eliminó todo, los hombres de negro. Vamos adelante, iglesia. Ya les enseñé el huevito de Pascua, y cuando ustedes lo vean, ya saben la tradición, porque algunos levantaron la mano diciendo que compraban los huevos pero no sabían la tradición. Ya saben la tradición. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, ya vieron la portada también. Lucas 23:46 dice la palabra
Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. En eso quedamos el domingo pasado, la 7ª palabra, y la serie se llamaba 7 palabras. Vamos a la siguiente. Vamos a ver, Jesús es sepultado, y van a anotar allí como primer punto. Vamos a ver 2 puntos el día de hoy. En esta serie, después de la Pascua, primer punto, Jesús es sepultado. Vamos a darle continuidad. Quedamos en Lucas, capítulo 23, pero nos vamos a ir a otros evangelios. Recuérdense que la vida de Jesús es narrada por 4 evangelios. Hay 4 reporteros allí que vieron los hechos de Jesús. ¿Cómo se llaman esos reporteros o evangelios? Mateo, Lucas y Juan. Vamos a ver la palabra del Señor en el evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38. Dice la palabra: después de esto, recordemos que Él expiró, Jesús en la cruz muere, y el centurión dijo algo: verdaderamente este hombre era un justo. Y la multitud, ¿qué hacía? Salía dándose golpes de pecho. Dice la palabra en Juan: después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. ¿Quién era José de Arimatea? Ahí nos da un dato, ¿verdad? Era discípulo. ¿Y qué significa discípulo? Seguidor de Jesús, pero era en secreto. ¿Cuántos son cristianos a la secreta acá? Levanten la mano. Seguro. Yo voy a hacer un experimento en la semana que viene. Voy a llamar a todos los jefes de ustedes. Los hermanos están haciendo, para ver si los jefes dan testimonio de que ustedes son creyentes, ¿verdad? Eso sería un buen experimento. Hablar con los jefes y denme la referencia de una oveja que yo tengo allá en su trabajo. A ver qué dice ustedes. ¿Qué diría el jefe acerca de ustedes? Bueno, José de Arimatea era uno de los integrantes del Sanedrín. Era un concilio donde estaban los religiosos, los fariseos, los que eran doctores en la ley, en la Biblia, los que más sabían de la palabra revelada, y creía en Jesús. Pero sabía que si decía que era seguidor de Jesús, ¿qué iban a hacer con José de Arimatea? Lo iban a matar. Si acababan de matar a Jesucristo, y él decía: yo creo en Jesucristo y creo que va a resucitar el tercer día, ¿qué iban a hacer con ese líder religioso? Lo iban a sacar del Sanedrín, del concilio, y posiblemente lo iban a crucificar. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Jesús realmente murió en la cruz? ¿Realmente Jesús murió en la cruz? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos creen que Jesús murió en la cruz? Levanten la mano. Hablábamos de esas preguntas el domingo pasado. No era que Dios murió, sino que Jesús, que era Dios encarnado, murió. Nosotros lo creemos por fe, pero la misma palabra registra que Él murió. No solamente por lo que acabamos de leer, que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sino que dice otros evangelistas acerca de eso. Y vamos a ver en Marcos. Si usted tiene su Biblia allí, pasa de Juan a Marcos, capítulo 15, versículos 44 y 45. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. ¿Quién era Pilato? Era el gobernador de Roma. Y llamando al centurión, era como un coronel que estaba por debajo de él y tenía a cargo unos soldados, le preguntó si ya había muerto. Recordemos que a eso de las 3 de la tarde ya Jesús había muerto. Y no hubo necesidad de quebrarle las piernas, porque eso era lo que hacían. Pero a los ladrones o los malhechores que estaban a su lado, sí le quebraron las piernas. Pero nos debe llamar la atención que dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Así se ensañaron contra Jesús, que falleció rápidamente.
Y dice que llamó al centurión, le preguntó si ya había muerto. Una vez informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. Creemos por la fe que la palabra del Señor está diciendo la verdad. En otras palabras, cuando lo bajan de Jesús, hubo jefes, hubo gente importante que vio que había muerto. Seguramente se le acercaron, midieron sus signos vitales y ahí estaba el acta de difusión de que falleció. Es importante saber eso. ¿Ha sabido de alguna historia real o que quizás usted tiene dudas de personas que han enterrado vivas? ¿Ha escuchado eso? ¿Usted cree que eso es verdad o es mentira? ¿Qué creen ustedes? Puede pasar, dice. Se dice, cuentan por allí que han abierto tumbas de personas que tenían la duda de que si estaba muerto o no y encontraban como marcas de esa persona cuando se levantó y después se encontró dentro de una urna. Yo decía el domingo pasado que a mí me gustaría saber la manera en que yo iba a morir. Pero imaginémonos esto, que usted supuestamente fallece. Un médico lo ve y dice, no, está muerto. No le hacen autopsia porque usted es muy bello. Lo meten con su traje especial o el vestido hermoso que usted tenía en vida y lo entierra. Y después que está a 2 o 3 metros bajo tierra, usted despierta. Ustedes llegaron a ver una película que se llamó Celular. Sí. La hermana se ríe porque la vio. Toda la película, como 120 minutos, una mujer dentro de un ataúd con un celular. Así pasó toda la película. Y la gente decía que la película era buena y era una mujer allí acostada con un celular y lo único que se veía era apenas, porque no eran los celulares como de ahorita, era una pantalla chiquitita. Sería horrible que nos enterraran vivos, pero Jesús había muerto y Pilato quería estar seguro, mandó al centurión y estaba muerto completamente. Seguimos a Juan, nos devolvemos. Resulta que José de Arimatea pide el cuerpo. Pilato verifica, si está muerto, vamos a entregarle el cuerpo. También Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Compañero de José de Arimatea, miembro del concilio, uno de los grandes líderes religiosos que tuvo un encuentro con Jesús de noche. ¿Se acuerdan de ese encuentro? Y que tiene una conversación particular y le dice, tienes que nacer de nuevo. El que antes había visitado a Jesús de noche llegó con unos 34 kilos de mezcla de mirra y aloe. Dato importante para que usted subraye y anote. En la costumbre judía preparaban a los muertos con especias. Y pasó con Lázaro. ¿Se acuerdan de ese hombre que lo resucitaron 4 días después? Lo prepararon para que no tuviera mal olor. Sin embargo, al 4.º día ya tenía olor. Y cuando Jesús lo fue a levantar de los muertos, ¿qué decía la gente? Señor, ya hiede. Y ellos trataban de preservar el cuerpo. Y la medida de las especies era proporcional a la mitad del peso de la persona. En otras palabras, si ellos llevaron 34 kilos de especias, ¿cuánto más o menos aproximadamente pesaba Jesús? 68 kilos. Los más estudiosos y teólogos dicen entre 68 y 70 kilos pesó nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece eso un dato interesante? Debió ser una persona que tenía un buen físico. No estoy hablando de fisiculturismo, porque toda la tortura que padeció de verdad tenía resistencia, y su oficio también le ayudaba, que era carpintero, y no era que iba a la ferretería o el aserradero y decía deme 2 tablas y me las lija. No, era ir a ¿dónde? A la fuente.
talar el árbol, cargarlo, cepillarlo a mano y hacer sus piezas. Jesús tenía buen físico y pesaba entre 68 y 70 kilos. Entonces tenemos un personaje que se llama José, otro personaje que se llama Nicodemo. Los dos estaban ayudando, reclamaron el cuerpo. Seguimos adelante. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a las costumbres judías de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. Y enrollaban cada parte del cuerpo como si fuera una momia. Extraían de las plantas la sustancia para poder preservar y poder disipar el mal olor. Seguimos adelante. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. Y yo no sé a cuántos les gustaría ir a Israel y visitar Israel. ¿Cuántos les gustaría ir a esos lugares y conocer el Getsemaní, el lugar de la calavera, el río Jordán o pasar por Galilea? Eso sería espectacular, ¿verdad que sí? Vamos a sacar un tour de vida eterna. ¿Qué les parece? ¿Cuántos creen eso? Vamos a organizarlo, hermano. Denle un aplauso al Señor. Hay que creer eso. Y podemos trabajar por eso y nos vamos todos como iglesia a pisar las tierras que Jesucristo pisó cuando estaba vivo. Alan, en 35 minutos te doy la palabra. Ajá. Seguimos. Había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. Vayan anotando todos esos datos porque son muy interesantes. Esto fue lo que pasó después de que Jesús falleció. Ya entendemos que estaba muerto, lo certificaron las autoridades, habían 2 personas. No sé si no le llama la atención tampoco que, ¿dónde están los seguidores de Jesús? ¿Dónde estaban? Hermanos, yo soy su pastor. Cuando a mí me agarren los carabineros, les voy a decir en términos coloquiales, no me vayan a dejar morir. Por lo menos síganme de lejos como hizo Pedro. Pero unos discípulos que estuvieron con Jesús, comieron con Jesús, durmieron con Jesús, navegaron con Jesús, pasaron 3 años y un poco más. Y ni siquiera ellos estaban interesados por el cuerpo del maestro. Cuando decían, no, yo muero contigo. Estaban ¿qué? Unos ex religiosos reclamando el cuerpo. ¿Cuántos son líderes acá? Levanten la mano. Ahora nadie es líder. Claro, porque sabías que le iba a dar. Los 12 apóstoles se esfumaron, se escondieron, se descarriaron. Había en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Eso nos da otra pista más. Eso quiere decir que en esos sepulcros, en esas cuevas, se sepultaban a otras personas. Seguimos adelante. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Tanto José de Arimatea como Nicodemo y todos los judíos, los principales judíos, estaban interesados en no solamente matar a Jesús rápido, sino también enterrar a Jesús, sepultar a Jesús. Porque estaba en el día previo a la Pascua y al día de descanso. Y el día sábado, ¿qué se hace? Descansar. No podían tocar un muerto. Y el día viernes terminaba a eso de las ¿qué? De las 6 de la tarde. Jesús murió a las 3. O sea, en 3 horas tenían que bajar el cuerpo, prepararlo de una vez. Y Nicodemo andaba con 34 kilos de especias. Lo prepararon súper rápido y tenían que enterrarlo antes de las 6 de la tarde. Les hago una pregunta. ¿Por qué era necesario un sepulcro nuevo? Voy a dar unos 20 segundos para que usted piense. Porque eso a mí me llamó la atención. ¿Por qué tenía que ser un sepulcro nuevo? Estaba cerca
de la calavera estaba cerca de un huerto. Era necesario un sepulcro nuevo para que eso diera más evidencia de que el único muerto que estaba allí era el que iba a resucitar. Si a Jesús lo hubiesen enterrado con 10 más y remueven la piedra, cualquiera hubiese dicho, no, pero es que no fue Jesús el que resucitó. Si hay otros muertos allí, otros esqueletos allí. Era un sepulcro nuevo. De hecho, vamos a ver otros datos interesantes aquí en Mateo. Recordemos que son 4 vistas. Son como 4 reporteros que están allí, que estaban viendo de lejos. Dice, y tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. En otras palabras, José de Arimatea, ese era su lugar para ser sepultado. Era la tumba de José. Había labrado en una peña, en una roca, habían hecho ese hueco. Dígame si José no tenía dinero. Era un hombre adinerado. ¿Cuántos de los que están acá tienen su fosa ya lista? Levanten la mano. 2, 1. Hermanos, todos somos irresponsables. Porque si nos morimos dejamos deuda. Que otros nos entierren. Yo sé que la mayoría son venezolanos acá. ¿Quiénes tienen su fosa, hueco en la peña en Venezuela? Levanten la mano. Hay que mandar todos estos cuerpos a Venezuela entonces. Todos esos cuerpos a Venezuela. No vayan a decir de que me sepulten en tierra chilena, al lado del Costanera. No, lo vamos a mandar por donde usted es. Por allá en el Obelisco, dice Luz, en Barquisimeto. Este hombre tenía su hueco. En una peña, en una piedra, la habían labrado. Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Vemos más detalles. No solamente la fosa o el hueco estaba cerca, sino que era hecha en una piedra. Y mandó a rodar una gran piedra también. Esto nos da más evidencia, no solamente de que Jesús estaba solo en ese hueco, sino que lo taponeaba literalmente una gran piedra. Seguimos adelante. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. ¿Qué les parece? Tenemos una buena historia, ¿verdad? Y no solamente tenemos la historia, sino que estamos viendo a las mujeres testigas. Son testigos. Cuando pasan cosas muy importantes, siempre hay 2 mujeres así. Estaba María Magdalena y la otra María. Usted sabe cómo son las Marías, ¿verdad? Estaban viendo todo. Lo metieron en un hueco de una piedra, le pusieron una gran piedra. ¿Qué iban a hacer? Casualidad de Dios, hermano. Las mujeres tienen 25,000 o 30,000 palabras por día. Estas mujeres no habían hecho nada en todo el día, solo llorar. Y estaban viendo eso. ¿Qué iban a hacer estas mujeres de Dios? ¿Qué iban a hacer? Regar la noticia, mis hermanos. Regarla. ¿Qué iban a decir? Que ya habían enterrado a Jesucristo, lo habían enterrado de manera preparada con las especies, porque ellas vieron todo, eran 2. Por si a alguna se le olvidaba una parte, la otra decía, no, pero tú sabes cómo es. ¿Te has visto 2 mujeres hablando de una historia y se complementan y hablan de manera coordinada? Sí. Las mujeres son muy importantes en los relatos bíblicos. Vamos a afirmar algunas cosas. ¿Seguimos? La tumba de Jesús fue sellada con una gran piedra y había testigos. Porque dice la palabra que José y Nicodemo lo enterraron y se fueron. Habían testigos que eran mujeres. Seguimos adelante. Adelante. Dios nos dice hoy, mi hijo murió y fue sepultado, era mi plan
y se cumplió. Todo lo que hemos dicho hasta acá estaba escrito, mis hermanos. Todo estaba escrito. Hay profecías de que iba a ser enterrado en una tumba de rico. Nos íbamos a extender de mostrar todos esos versículos. Pero lo que quiero dejarles hoy, en esta primera parte, es que Jesús murió. Sabemos que Jesús es Dios, pero en la carne Él murió. Y eso es importante que nosotros sepamos. Porque yo les decía que hay canciones, hay religiones que dicen que Jesús no murió. ¿Y cómo hace para resucitar a alguien si no ha muerto? Era necesario que Él muriera. Y todos sabemos que fue por nuestros pecados. Vamos con el segundo punto. Y este punto es interesantísimo. Yo quiero que presten mucha atención porque nos vamos a encontrar con uno de los pasajes más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Si no es el más difícil. Porque es lo que hablamos ahorita pasó ¿cuándo? El viernes. Viernes Santo, ¿verdad? ¿Entre qué lapso de horas? Entre las 3 y las 6 de la tarde. Jesús está sepultado y están dos mujeres anunciando, pregonando lo que había pasado. No le vamos a decir chismosa, pero las mujeres estaban ¿qué? Pregonando, ¿verdad? Vamos a los versículos. Mateo 26, 62 en adelante dice, al día siguiente, o sea, sábado, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Y mire, ¿para qué se presentan ante este gobernador? Señor, les dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Seguimos? ¿Quiénes recordaron las palabras de Jesús? Los fariseos. Ese engañador dijo, a los 3 días voy a resucitar. Pero Jesús lo dijo una sola vez. Lo dijo muchas veces. ¿Se lo dijo solamente a los discípulos? No, se lo dijo a multitudes. Pero estas personas que eran los asesinos de Jesús recordaban especialmente esta afirmación de Jesús, que al 3er día iba a resucitar. A veces los fariseos tienen más fe que nosotros, mis hermanos. Es increíble eso. Cómo tienen una fe. Y mire cómo actúan también. Dice, por eso ordene usted, están hablando con el gobernador, que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Ellos estaban muy preocupados porque el maestro dijo, voy a resucitar el 3er día. Y ellos pedían, selle la tumba. Vamos a ver la respuesta entonces del gobernador. Llévense una guardia de soldados. Una guardia eran 4 soldados que iban a hacer guardias o periodos de cambio cada 4 horas. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Cuando habla de sellar el sepulcro con una piedra, ya estaba sellado. Y recuerde que hay varias vistas. No fue que sepultaron y dejaron el sepulcro abierto. Estaba ya con una piedra. Y me puse a investigar acerca de esto. ¿Y qué decían los teólogos? ¿Qué decían los teólogos acerca de esto? Y mire cómo sellaron bien la sepultura o la tumba. La tumba tenía una sola entrada, todos sabemos eso porque había una piedra. Si hay una sola entrada, hay una sola. Ahí no hay equivocación. Por donde entró el cuerpo tenía que salir el cuerpo. Pasaron cuerdas sobre la piedra. Y usted puede buscar en Google cómo pudo haber sido ese acto de pasar cuerdas sobre la piedra. Además sellaron con arcilla. Alrededor de toda la piedra y las juntas pusieron arcilla. Además pusieron cera y marcaron el sello real y 4 guardias vigilando que se turnaban cada 4 horas. ¿Qué le parece todo lo que está pasando hasta ahora?
Interesante, ¿verdad? O sea que tenemos a Jesús sepultado y bien que sellado. Porque los fariseos dijeron, este hombre lo van a robar su cuerpo. Los discípulos iba a ser peor. Pero todos sabemos que los discípulos Pedro estaba pescando. Pedro se devolvió a su oficio original y todos los demás estaban demasiado mal. ¿Qué hizo Jesús el día sábado? ¿Se ha preguntado usted qué hizo Jesús el día sábado? Porque el viernes murió. El domingo resucitó temprano. Los fariseos estaban ¿qué? Iban a descansar y no descansaron nada. Porque fueron ante Pilato, pidieron una guardia, me imagino que ellos ayudaron con las cuerdas, con la arcilla, pusieron la cera y todo. Y ya, listo, ya acabamos con este problema. ¿Se ha puesto a investigar usted qué hizo Jesús entonces? ¿Descansó también? ¿En el día de descanso descansó? Nos da una pista muy interesante. El apóstol Pedro en el capítulo 3, su primera carta, versículo 18. Y nos vamos a enfrentar a los versículos más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Aún más que Apocalipsis. En el versículo anterior, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y que estábamos condenados al castigo de Dios. Lo puede ver usted en su Biblia en el versículo 17. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Cristo justo murió por nosotros, para llevarnos a Dios siendo la verdad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro acá? Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El cuerpo de Jesús estaba sepultado y bien sellado, pero espiritualmente, ¿qué pasaba? Estaba vivificado. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros partamos de este mundo, cuando muramos, ¿qué va a pasar con nuestros cuerpos? Sepultados. Y yo no sé si usted llegó a pensar, pero dadas las circunstancias en Venezuela y en otros países del mundo, no los entierran. ¿Qué hacen con los cuerpos? Se creman, ¿verdad? Se desintegran. Y un cuerpo de 70, 80 kilos pasa a una alfora, un recipiente así, y la gente tiene a su pariente en la mesita de noche. Algunos lo tienen en la sala, otros lo tienen en el cuarto. ¿Usted se imagina durmiendo en su cuarto y a las 3 de la noche que suene algo y usted mira el recipiente allí? Está su mamá, su abuela. ¿Usted no había pensado eso? Se lo digo porque he sabido de amigos que aquí estoy con mi tío y se sacan una selfie. Entonces el tío está en una alfora. ¿A quién le gustaría ser cremado? Una sola persona de como 90. Interesante eso, ¿verdad? Ser reducido en fuego, o sea, todos los huesos pulverizados. Luz me decía hace rato, si me llegan a cremar, bueno, esparces mis cenizas, entonces ella tiene unos sueños, no sé, el Everest. Yo dije, no, que sea en el río Mapocho, dije yo. Igual es agua. El cuerpo no va a sentir nada, o sí va a sentir. No va a sentir nada. Y si usted no deja un testamento, cuidado, capaz lo quemen. Ahora, Jesucristo estaba dentro de un hueco, de una cueva, bien sellado, pero el Espíritu vivificado. Vamos al versículo 19, dice la palabra, en el cual también fue y predicó, en el Espíritu vivificado, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes habían leído esta palabra? Levante su mano. Muy bien.
muchos teólogos, hay 3 teorías acerca de esto. Y vamos a leer el versículo 20 para que podamos entonces comprender. En el versículo 18 hablamos de que Cristo murió por nosotros, el cuerpo de Cristo muerto, el espíritu vivificado, y dice la palabra, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a ver dónde están esos espíritus encarcelados. Y el versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y nos vamos al tiempo de Noé. Vamos a ver una afirmación y yo quiero que usted vaya a los tiempos de Noé en Génesis capítulo 6. ¿Qué pasaba con la sociedad? Dice la palabra que la sociedad, el mundo estaba corrompido. Y dice el Señor, voy a eliminar el pecado. Encontró un hombre justo que se llamaba Noé. Tenía a su esposa y tenía a sus hijos. En total, su núcleo, su familia, eran 8 personas. Lamentablemente no se incluyó la suegra. La suegra se ahogó. Noé predicó 120 años y solo se salvaron. ¿Quién está allá para ponerle disciplina? Noé predicó 120 años y solo se salvaron 8 personas. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Se había preguntado usted esto? Noé ha sido y será, creo yo, la persona que más predicó. 120 años de predicación, construyendo un arca, diciendo que el mundo se iba a terminar, que el Señor iba a disciplinar, que iba a castigar la maldad y que había un arca enorme, no solamente iba a salvar a los animales o parte de ellos, sino que iba a salvar a todo aquel que creyera en su palabra. Se constituyó como un heraldo, portaba la voz de Dios, pero que hacía la gente se burlaba. ¿Y qué hacía la gente en el tiempo de Noé? ¿Qué hacía la gente en el tiempo de Noé? Escuchaba reggaetón toda la noche. No estoy en contra del reggaetón, pero por poner un ejemplo nada más. Escuchaba, estaba en los carretes, en las fiestas, se emborrachaban. Estaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Se degradaron por completo, el caos total. Y dijo el Señor, me hastié y voy a eliminar a esta gente. Hay un pequeño detalle, nunca había llovido. Ahora, él predicaba a la sociedad y la gente no creía. ¿Por qué la gente no creía? Y quizás por qué sí creyeron cuando la arca se selló y empezó ya la lluvia. Dice que se reventaron las cataratas del cielo y empezó a llover. Y toda la gente que estaba allí, toda la humanidad falleció. 120 años de predicación y solamente 8 personas se salvaron. ¿Usted se imagina estar aquí en Vida Eterna, hacer servicios todos los domingos por 120 años y que solamente estén 8 personas? Si cada domingo, gracias al Señor, se entregan 2, 3, 5. ¿Usted se imagina lo frustrado que pudo estar Noé? Usted mismo, siendo un heraldo, un predicador de la palabra, un discípulo de Jesús, empieza a hablarle a otros y nadie se entrega. Imagínese 120 años. Ahora, la palabra describe muchas cosas, pero es que el mundo de ese entonces estaba bajo las huestes de maldad y bajo los principados, y los vamos a ver. Dice la palabra que el Señor bajó a predicar, y cuando hablamos de predicar es de anunciar. No estaba predicando a personas, ojo, porque esa es una teoría, no estaba predicando a las personas. Dice espíritus encarcelados, y se refiere a los que hicieron maldad durante el tiempo de Noé. En otras palabras, Noé predicaba, construía, decía acerca de lo que iba a pasar y la gente no creía.
porque su mente estaba entenebrecida, porque estaban ciegos completamente. Pero es que habían principados y potestades que degradaron a esa gente. Y por más que Noé hablaba, ellos no entendían, sino que prefirieron hundirse en sus pecados, principalmente pecados sexuales, que es uno de los pecados que producen más adicción. Dice la palabra en Colosenses 2, 14 y 15, dice, anulando el acta, y viene hablando de Jesús, que Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y la palabra reseña que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra también dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. En otras palabras, estábamos condenados. Todos los que estamos acá hemos pecado en alguna oportunidad. Y la paga por nuestros pecados es la muerte. Sin embargo, el Señor Jesús en la cruz dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desde el principio, desde el Génesis, cuando estaba Adán y Eva, Satanás quiso torcer el plan de Dios. Y lamentablemente Adán y Eva pecaron. Y todos nacemos pecadores. Pero había una promesa desde ese momento, que venía un Mesías y que iba a herir sobre la cabeza. Pasa el tiempo, la primera civilización, y encontramos a Noé, un solo hombre justo en la tierra, con su familia. Y todo el mundo estaba haciendo lo que quería, lo que le venía en gana. Estaban hundidos en sus pecados. Y el Señor dice, voy a destruir el pecado, voy a eliminar la humanidad. Ahora, ¿cómo estamos en la actualidad? ¿No está pasando lo mismo? Están aprobando leyes donde se pueden matar a los niños de 8, 10, 12 y van aumentando, no, hasta van a llegar a un límite que no, de 38 semanas de gestación se puede dar el divorcio, a 1 semana o 2 de parirlo. El aborto, ya casi que uno no puede hablar, porque hay una ley que ampara a todo el que quiera abortar. Y el que vaya contra esa ley va preso. 2 hombres se pueden casar. Y si tú los miras de manera extraña, tú eres el anormal. 2 mujeres se casan también. Y se besan terriblemente. Y si tú las miras mal, tú eres el extraño. No solamente eso, ya ahora hay personas casándose consigo mismo, me decía Luz. Artistas que dicen, no hay otro ser más hermoso que yo, y bueno, yo me caso yo con yo. Yo me amo a mí mismo, yo me caso conmigo. Pero hay personas que se han casado con objetos, con animales, con muñecos, muñecas. ¿Usted se imagina que yo llegue, que dice Alan con un peluchillo, te presento a mi esposa, un peluche, una osita? Y la gente no se ríe, sino que, wow, ¿no tiene una hermana por allí para que me la presente? ¿Y sabe qué dicen ellos? No, es lo mejor. Es mejor tener una esposa así. No pelea, no habla, no hace nada. Y tienen relaciones sexuales con eso, muñecas, con peluches y con todo eso. Mujeres que se han casado con burros y caballos, hombres con burras. Hermano, ¿a qué estamos llegando? ¿En qué se ha convertido este mundo? En un desastre. En los tiempos de Noé pasaba lo mismo. ¿Y por qué pasaba lo mismo? Porque habían principados y potestades que no son Dios, que no están en cualquier lugar. ¿Y qué pasó? Dios castigó la maldad y encarceló estos espíritus que obraban en ese momento
y los llevó a lo profundo, al Seol o el Hades. Y están encarcelados porque sabe que no todos los demonios están encarcelados. Hay demonios que están echando broma por allí, pero hay unos que están encarcelados. Y ellos que querían privar el plan de Dios y que no querían que el mundo se salvara, sino que todos fueran muertos, no sabían lo que había acontecido, porque ciertamente están encarcelados. ¿Y qué dice la palabra? Triunfó sobre el pecado y dice triunfó sobre ellos en la cruz. Seguimos adelante. Principados y potestades. Dice que él los exhibió. Era una costumbre romana y de muchos ejércitos que cuando conquistaban a un pueblo, agarraban los líderes militares y los exhibían diciendo, hemos vencido a esto. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? No solamente pagó nuestros pecados, murió por nuestras enfermedades, sino que venció sobre Satanás y los demonios. Y la palabra, cuando habla de principados y potestades, quiero leérselo literalmente. Principados, primer lugar de los poderes espirituales. Son los jefes, por así decirlo. Y potestades, autoridades espirituales malignas que ejercen una influencia dañina en los seres humanos. En otras palabras, mis hermanos, la gente en el tiempo de Noé, pero durante todos esos tiempos y aún en estos tiempos, lamentablemente están bajo principados y potestades, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y yo no sé si usted lo sabía, pero es el principal gobernador de este mundo. Y por eso estamos llamados a tener la mente de Cristo. Porque si no, lamentablemente, estas potestades espirituales malignas ejercen influencia dañina en los seres humanos. ¿Qué hizo Jesús el día sábado? Mientras los fariseos resguardaban el cadáver y el cuerpo de Jesús, Jesús se presentó ante esos espíritus encarcelados y le dijo, aquí estoy yo. Los vencí. Aunque ustedes en toda la línea cronológica querían impedir que ese niño naciera de una virgen, ejerciera un ministerio y muriera por los pecados de la humanidad, no pudieron conmigo, dijo. Dice la palabra que fue y les anunció. Y el día domingo, que lo vamos a ver el próximo domingo, resucitó. Tremendo lo que hace Jesús. Les pregunto algo. Siguiente. Jesús pagó por nuestras deudas en la cruz y derrotó al diablo y sus demonios. ¿Crees que Jesús pagó tus deudas? ¿Creemos eso, iglesia? Amén, ¿verdad? Como he dicho, Jesús pagó nuestras deudas. Pagó por nuestros pecados. Pero también derrotó a Satanás, porque el plan de Satanás siempre fue impedir el nacimiento de Jesús. Y después que nació, impedir el ministerio de Jesús. Y luego del ministerio era impedir que Él gobernara en los corazones. Lo que no sabían ellos era que no solamente iba a morir, sino que al tercer día iba a resucitar. Y el próximo domingo vamos a ver cómo fue la resurrección de Jesús. No solamente eso, sino cómo se les presentó a varias personas y tuvo un encuentro personal con ellos. Algunos personales, algunos grupales y algunos en multitudes, porque se presentó a más de 500 personas. Después de la Pascua, no es esto, mi hermano. No es comprar un huevo en oferta, un huevo de Pascua, y comerse ese huevo de Pascua. No. Es más allá. Yo no lo estoy criticando a usted si usted compra huevo de Pascua, porque yo también lo compré. Y le da victoria, pero ella sabe perfectamente el significado de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿A dónde está Él ahora? ¿Cuál es su función de Él con nosotros?
Ahora, nosotros hoy celebramos que Cristo vive y que reina y que viene por nosotros. Cada domingo que nosotros nos reunimos es para celebrar que Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó y que está a la diestra de Dios Padre. Pero quería darles esa enseñanza, esa información, porque muchos no saben qué pasó el sábado. Y yo les desafío a ustedes que ustedes puedan investigar y puedan ver las posturas. Porque algunos dicen que no, fue Noé, fue el espíritu de Noé. No, le fue a predicar a personas que estaban en el infierno para darles la oportunidad de ser salvos. No. Yo creo que le predicó a espíritus y habla de demonios encarcelados que actuaron en el tiempo de Noé y embotaron la mente de muchos y querían impedir el plan de redención. Jesús exhibió a sus adversarios, de manera pública. Venció sobre ellos en la cruz. Y ahora es nuestro Salvador. Allí donde estás, por favor, cierra tus ojos. Y vamos a darle gracias al Señor. Porque no se negó a morir en la cruz por nosotros. Y aunque fue preparado para ser sepultado y su tumba fue sellada, ya ustedes saben como los detalles que ocurrieron. Esa tumba sellada no impidió que Jesús resucitara. No solamente eso, sino que derrotó a sus enemigos y los exhibió públicamente. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy celebramos que tú, Jesús, estás vivo. Eres nuestro Rey, nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, y esperamos, como iglesia te esperamos. Padre, gracias por ser el Señor de cada uno de mis hermanos acá presentes y hermanas. Si alguno de los que está acá aún no ha reconocido a Jesús, yo quiero invitarte a que puedas hacer una oración sencilla. Yo te quiero guiar en una oración. Ese Jesús que hemos hablado de él, que fue sepultado, que bajó al Seol y derrotó y les dijo, vencí sobre ustedes. Él viene por nosotros. La palabra reseña que Él vendrá por su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos aquellos que hemos creído en Él. Solamente debes creer en Él. Y la palabra dice, el que cree es salvo. Si alguno de los que está acá aún no ha creído, te voy a guiar en una oración y tú la vas a repetir conmigo. Y vas a decir, Señor, reconozco que tú eres Dios. Perdona mis pecados, límpialos y dame el regalo de la vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo y que cuando tú vengas, Señor, yo me vaya contigo. En el nombre de Jesús, amén.